Storytime psicoanalítico. Les voy a compartir una de mis anécdotas favoritas de la historia del psicoanálisis. Digamos que es un hito pre-psicoanalítico. Cuando Freud tenía 29 años, ya era médico, era neurólogo y fue a hacer prácticas a un hospital que se llama La Salpêtrière en París, con un doctor que de hecho actualmente aún es un doctor muy famoso, que se llama Charcot, que es muy famoso porque es uno de los pioneros en la neurología. Freud en ese momento fue a hacer sus prácticas también de neurología y en esa época había un concepto complicado que es el de la histeria, ¿no? Es un concepto polémico porque es un concepto que obviamente se asocia con el género y además que su significado ha ido cambiando a través de la historia, pero en el momento en que Freud se relacionó con este tema de la histeria y digamos las histéricas porque tendía a darse más en mujeres, era un término que describía mujeres que estaban teniendo síntomas físicos que no se podían asociar a una condición médica, o sea, eran mujeres que tenían, por ejemplo, una ceguera que no se asociaba con nada médico, una parálisis que no se asociaba con nada médico, y Charcot justamente trabajaba con estas mujeres, ¿no? Con estas pacientes, y una de las formas en las que abordaba esto era con hipnosis. Creo que es una de mis anécdotas favoritas porque se me hace como hasta pues muy interesante pensar en esos tiempos porque era este doctor como que era hasta un poco rockstar y hacía como sus demostraciones públicas con hipnosis en las histéricas, ¿no? Y lo que hacía era que era capaz de no solo de quitarles los síntomas, es decir, una mujer que llegaba con ceguera salía viendo de su evento hipnótico, sino también de, por ejemplo, mover los síntomas, o sea, tenían una parálisis en el brazo derecho y salían con la parálisis en el brazo izquierdo, o de generarles nuevos síntomas, ¿no? Este episodio es como muy trascendental en la historia del psicoanálisis, yo pienso que por tres cosas. La primera es que un tema, digamos, de este tipo de tratamiento, por el que no fue el tratamiento predilecto, digamos, es que estas mejoras que podían tener con hipnosis duraban, ahora sí que lo que el tratamiento y un poquito más, ¿no? Un poquito menos, pero mientras estaban en tratamiento. Y a partir de eso, Freud hace una inferencia, digamos, habla de cómo él piensa que el motivo de esa mejora tiene que ver con la relación entre el médico y el paciente, es decir, con un proceso que se llama sugestión, que tiene que ver como con el deseo que hoy entenderíamos como un deseo inconsciente de complacer a la figura de autoridad. Entonces, estas pacientes mejoraban por su deseo inconsciente de complacer al médico y después volvían a surgir nuevos síntomas, ¿no? Entonces, el primer tema que creo que fue importante tratar a partir de ahí fue ese tema de la sugestión, que es un tema que toca muchísimos temas relevantes, la psicología de las masas, obviamente la relación médico-paciente, que se puede jugar, por ejemplo, en temas de abuso de poder, ¿no? O sea, como que ahora sí que da para mucho, pero bueno, que aquí lo importante fue ver cómo es algo que se puede jugar pues en lo terapéutico, ¿no? Y cómo hay terapias hasta hoy en día que se entiende que funcionan así, o formas de intervención, que de repente, por ejemplo, es algo que se le critica a ciertas formas de coaching, ¿no? Como mientras uno está en el curso, ¿no? O en la situación, uno se siente muy empoderado y que mejora, y luego pasa tiempo y ese empoderamiento como que disminuye porque tiene que ver con la situación en la que te encontrabas. La segunda cosa que pienso que es un legado de este episodio histórico es que pues Freud se da cuenta de que obviamente lo que está generando estos síntomas pues está en la mente de las pacientes, ¿no? No está en el cuerpo, está en la mente. Y no solo está en la mente, sino está en una mente, digamos, que desconoce, ¿no? En una parte
de su mente que desconocen y que además va contra su voluntad. O sea, ninguna mujer a voluntad se genera una ceguera o se genera una parálisis, ¿no? Sino más bien hay algo en su mente que desconoce y que además puede oponer a su voluntad. Y es lo que lleva a Freud a explorar este tema de pues, la mente inconsciente. Y por último, la tercera cosa que es, digamos, un tercer legado de este momento histórico, es algo que va a como marcar mucho la intervención psicoanalítica hasta hoy en día, que es la relación que tiene el psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica con el síntoma. O sea, hay muchas terapéuticas que están enfocadas al tema del síntoma, ¿no? Si yo me siento ansioso, ¿cómo hago para disminuir la ansiedad? Si yo no duermo, ¿cómo hago para dormir, ¿no? Este tipo de cosas. Y a partir de este momento y en los desarrollos posteriores de Freud, el psicoanálisis se vuelve una terapéutica que no está enfocada en eso. Por ejemplo, si tienes una alberca y tu alberca, como me dice, te está desbordando, ¿no? Está saliendo agua de más. Y hay terapéuticas enfocadas al síntoma en las que la solución sería, por ejemplo, poner coladeras alrededor, ¿no? Entonces se te sale el agua, pero no se te inunda toda la casa, ¿no? Y la terapéutica psicoanalítica más bien busca la fuga o busca la llave que dejaste abierta, ¿no? O sea, es volver a la causa. Digamos que ahora sí que el psicoterapeuta y el paciente se van a bucear y a buscar esa llave o esa fuga y lo conocen juntos y lo aprenden juntos. Y ciertamente es por eso una terapéutica que, por ejemplo, es un proceso terapéutico que es mucho más largo que otros, ¿no? Y que está orientado a buscar las causas y no tanto a disminuir los síntomas. Y que por lo mismo puede tener pues, resultados que sean más duraderos, ¿sí? Aún así no pienso que eso la hace una terapéutica necesariamente mejor, ¿no? O sea, creo que hay situaciones que requieren diferentes tipos de intervención. Por ejemplo, si uno quiere dejar de fumar o si uno tiene una fobia a los aviones y tiene que viajar de trabajo, uno tiene que ir al síntoma, ¿no? O sea, que yo necesito viajar mañana o viajar en 2 meses y me dan fobia a los aviones, necesito ir al síntoma, ¿no? No a la causa, porque en 3 años no sé qué me va a hacer. Pero hay también una riqueza en ir a la raíz, en conocerte profundamente y en encontrar pues esas causas y tener como acceso a esa llave o a esa fuga uno mismo para tener control sobre esas cosas, porque sí pasa que a veces uno, por ejemplo, tiene una fobia y se quita la fobia o tiene esto de una fijación que te hace fumar y el típico lo cambio por el chicle, ¿no? O sea, digamos que la fijación sigue ahí, ¿no? O la fobia a volar se puede quitar, pero si la causa sigue ahí, pues se va a mover el síntoma otra vez. Les comparto esta anécdota porque a mí me gusta mucho y se me hace como muy ilustrativa de esos tiempos. Espero que les haya gustado también. Si es el caso, pues recuerda compartir y seguir. Soy Daniela de Zúñiga, soy psicóloga, psicoterapeuta psicoanalítica y si quieres iniciar un proceso terapéutico, no dudes en contactar.